Tutor y compañeros, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Eliezer Parada, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, estoy en el curso de Sistemas de Adquisición y Acondicionamiento de Señales, el desarrollo de la tarea 4, en los puntos 2 y 3. En mi caso yo utilicé el Arduino del Proteus, el Arduino 1, y bueno, para el punto 3 decía que debíamos elegir un sensor análogo que permitiera medir una variable física de su entorno diferente a la seleccionada en el punto anterior. En esta ocasión yo elegí el sensor MPX4115, el cual es un sensor que nos mide presión. Acá tengo lo que es el datasheet de este sensor. Nos dice que nos mide una presión de 15 hasta 115 kilopascales, ese es el rango de funcionamiento del sensor, y nos entrega a la salida de 0,2 voltios a 4,8 voltios. En mi caso yo lo simulé a partir de registrando 87 kilopascales y obtuve una salida de 3,5 voltios, la cual luego amplifiqué a 5 voltios. Aquí en el documento se encuentran todos los cálculos respectivos. Acá podemos ver cada una de las etapas. La etapa de amplificación, luego implementé una etapa de aislamiento eléctrico para poder continuar realizando la siguiente etapa, que es la etapa de filtrado. Los cálculos que se hicieron para realizar este filtro bajas Boderware Sallen-Key de segundo orden se encuentran acá en el documento. Trabajé con una frecuencia de corte de 150 Hz. Aquí pueden ver la gráfica, pues acá se ve un poco mejor. Ahí podemos observar que efectivamente está realizando tiene una frecuencia de corte a 150 Hz. Continuando, hice otra etapa de aislamiento eléctrico para poder realizar luego la conversión de voltaje a corriente. Luego hice otra etapa de aislamiento o acoplamiento de impedancias para por última vez realizar la conversión de voltaje. Aquí tengo lo que fue todo el circuito completo. Ahora nos vamos a remitir a Proteus, donde tengo el circuito. Bueno, como les comentaba, hice la simulación con 87 kilopascales. Obtengo a la salida 3,5 voltios, los cuales luego de la etapa de amplificación, acá se alcanza a ver, obtengo 4,9 voltios en la etapa de amplificación, en la cual utilicé una AD620. Un amplificador operacional AD620, perdón. Vamos a modificar un poco acá la presión como tal. Vamos a bajar la presión. Vemos que a medida que voy modificando la presión, todos los demás datos son modificados hasta la etapa de conversión de voltaje a corriente. A partir de la etapa de conversión de voltaje a corriente de esta etapa, no sé si es por temas de mi equipo como tal, pero ya no se siguen modificando los datos, se mantienen estáticos. Perdón. Aquí utilicé nuevamente otra etapa de acoplamiento de impedancias para finalizar realizando lo que fue la conversión de corriente a voltaje, donde le hicimos con un amplificador operacional LM741 configurado de manera inversora para que me entregara un voltaje positivo a la salida de aproximadamente 5 voltios. Al siguiente punto, el cual es el punto 3, dice acondicionamiento y simulación visual local de los sensores análogos. Bueno, ya habíamos dicho que había que elegir el sensor con el que íbamos a trabajar en esta fase, que fue el MPX4115, sensor que mide presión, el cual se utiliza en barómetros y en altímetros. En este tipo de equipos se utiliza este tipo de sensor. Posteriormente al acondicionamiento de la segunda señal, hacer la conversión análoga a digital con la misma tarjeta programable o microcontrolador o microprocesador del punto 2 y presentar una sola interfaz gráfica local, la forma en el dominio del tiempo de las dos señales. Y bueno, cada estudiante debe sustentar la simulación, la cual estoy haciendo en este momento. Procedemos
ir nuevamente a Proteus. Hicimos esta simulación por medio de estos dos potenciómetros. Para ambos sensores tengo una salida que va desde los 0 a 5 voltios, perdón, simuladas con este potenciómetro. Utilicé el Arduino Uno del Proteus para realizar todo lo que fue el sistema. Luego con este componente de Proteus que se llama Comping nos permite, y este Virtual Terminal nos permite ver lo que es la conversión análogo digital de estas dos señales, y esto nos permite luego a través de un COM virtual o un puerto serial transmitir esta información de estas dos señales a Proteus, a LabVIEW, donde tengo la interfaz gráfica. Bueno, continuando en el proceso de la simulación, he puesto lo que fue el sensor de presión, lo puse en 0, una salida de 0 voltios, y el sensor de temperatura está con una salida de 4,95 voltios. Acá podemos observar, es que es muy rápido todo, pero bueno, acá podemos observar que tenemos una salida de 1023. Esto es porque ya se ha realizado el proceso de conversión análogo digital, en el cual obtenemos una salida que va desde 0 hasta 1023. Cuando el sensor está en 5 voltios, la salida será de 1023. Cuando está en 0 voltios, vamos a obtener una salida de 0, la cual va variando hasta llegar a 1023 a medida que vamos incrementando el valor de voltaje, o que nuestros sensores van incrementando su valor de voltaje a la salida. Vamos a proceder ahora a activar nuestro Virtual Serial Port, nuestro COM virtual. Acá tenemos nuestro COM virtual. Vamos a activar nuevamente Proteus para que se pueda ver que nuestro puerto serial está enviando señal, está transmitiendo a partir del puerto 1 del COM virtual 1. Ahí vemos que está transmitiendo. Vamos a abrir nuestro LabVIEW, donde tenemos la interfaz gráfica de todo el sistema. Bueno, aquí tenemos lo que fue la interfaz gráfica. Vamos a explicar lo que fue nuestro diagrama de bloques. Aquí, mediante una de las funciones de LabVIEW que se llama Visa, aquí está lo que es nuestro puerto serial. Por aquí ingresa la información. Esto está configurado a 9600 baudios. Igualmente en Proteus también lo que es el comping está también configurado a 9600 baudios. Igualmente lo que es el COM virtual también tiene por defecto esta configuración. Luego, bueno, aquí ingresa la información. Bueno, aquí viene una cadena de caracteres con toda esta información que viene desde Proteus. Con esta información viene la cadena de caracteres, y acá esta función Match Pattern lo que hace es separarnos los datos. Yo envié un dato en medio de punto y coma, o sea, punto y coma, el dato, punto y coma, me lo separa de el otro dato que viene en medio de comas. Es decir, la temperatura la envié en medio de punto y coma, y el dato de presión viene en medio de comas, como se puede observar acá. Dato de presión viene en medio de comas, dato de temperatura en medio de punto y coma. Entonces la función Match Pattern lo que hace es separarme esos datos. O sea, los que están en punto y coma me los entrega por separado de los que están en medio de comas. Y esta función acá de Match Pattern, que lo tengo configurado para separar la parte que viene, el dato que viene en medio de comas, pues me entrega ese dato separado de los demás datos que hayan en la cadena de caracteres. Luego, con esta función que se llama frac string to number, me convierte también
cadena de caracteres a número, pero esta función solita no me separaba los datos, sino que me entregaba en una sola cadena, me entregaba los datos de tanto de presión como temperatura. Entonces a la salida, digamos que en la casilla donde debe aparecer la temperatura, me aparecía el dato de temperatura, pero también me aparecía el dato de presión. Luego, bueno, acá tengo lo que son las gráficas para donde aparecen nuestras gráficas de cada señal. Bueno, vamos al panel frontal. Acá tenemos nuestra interfaz gráfica. Acá aparece lo que es la señal de temperatura, acá aparece la señal de presión, acá aparece la temperatura en un rango de 0 a 1023 y la presión igualmente en rango de 0 a 1023. Acá nos aparece la cadena de caracteres que viene desde bueno, esta cadena de caracteres, que es la que ingresa por el puerto serial, y acá nos aparece el valor de temperatura, acá nos aparece la presión. Este es nuestro puerto serial. Vamos a ubicarlo en el puerto serial, en el COM2. Estamos transmitiendo por el COM1, perdón, recibimos por el COM2. Vamos a realizar la simulación y podemos observar, tenemos la temperatura, la tenemos al máximo, está de 0 a 1023, está en 1023 en este momento, y la presión sí la tenemos digamos, está en un mínimo. Acá está en 246 y en la escala de 0 a 1023. Vamos a ir a Proteus para realizar una simulación y vamos a ver, bueno, he reiniciado aquí la simulación, perdón, de Proteus para poder observar los datos. Bueno, acá podemos ver que vamos a poner a subir un poquito acá. Bueno, cuando tengo una salida de 2,3 voltios en el sensor de la temperatura, tenemos 492. Acá podemos ver el 492 en la escala de 0 a 1023 y acá podemos ver el 492. Está transmitiendo el mismo dato. Acá obviamente se refleja la temperatura también de 0 a 492. Acá podemos ver los datos, lo que es la cadena de caracteres que viene desde esta cadena como tal, 246, 492. Bueno, ahora vamos a visualizar acá un cambio en tenemos la salida de lo que es el sensor de presión. Nos está arrojando en la salida 1,2 voltios. Esto en valores de 0 vienen siendo 246. Vamos a subirla al máximo para que se puedan observar los cambios. Como ven, acá se reflejaron ya los cambios y bajamos nuevamente el valor. Ustedes pueden ver que se van reflejando dichos cambios tanto en la gráfica como obviamente acá en el dato de salida. Bueno, vamos a subirla un poquito de nuevo. Vamos a que caiga la temperatura, vamos a ponerla en 0. Cayó la temperatura, ustedes pueden observarlo. Tenemos un valor mínimo de 1 a la salida. Eso en cuanto a la simulación. Tutor y compañeros, esto es todo en esta ocasión. Espero puedan ver este video y muchas gracias. Hasta luego.